Hebreos capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Ya lo tenemos todos, ¿verdad? Y vamos a darle lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Verso 3. ¿Cómo dice el verso 3? Hay una pregunta ahí, ¿verdad que hay una pregunta? ¿Qué dice? ¿Cómo escaparemos? ¿Qué dice enseguida? Si descuidamos una salvación tan grande. Me gustaría que por favor me subraye, si trae una pluma, me subraye la parte final de la pregunta. Una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Que sea Dios añadiendo bendición a su palabra. Amén. Quiero pedir su atención. El escritor de los Hebreos, en el verso 3 del capítulo 2 que acabamos de leer, hace una pregunta y dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir que el escritor de los Hebreos estaba escribiendo y nos hace saber que si nosotros descuidamos ¿qué? Descuidamos nuestra salvación, y esta salvación es grande. Y nos dice el escritor: ¿cómo vamos a escapar? ¿Escapar de qué? Escapar de la ira del Señor. ¿Cómo vamos a escapar de la ira del Señor si descuidamos una salvación tan grande? Y quiero ir poco a poco, y espero que el Señor me dé la gracia y que usted salga de este lugar con un mensaje en su corazón que de pronto lo anime y lo lleve más a buscar de la presencia del Señor. Cuando uno empieza a buscar, y en el caso personal mío, pues yo tengo que buscar la manera de cómo llevarlo a usted por la palabra del Señor, y no tanto por el pensamiento humano, sino por la palabra del Señor. Y hablar de la salvación, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando de pronto Dios nos inquieta y nos quiere revelar más de la palabra del Señor, es necesario que de pronto nos metamos más, porque hablamos de salvación. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús decimos que somos salvos.
Y es verdad, somos salvos, pero muchas veces no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que realmente significa la palabra salvación. Y como no alcanzamos a comprender lo que realmente significa la palabra de salvación, muchas veces como hijos de Dios andamos batallando. Y batallando en problemas pequeños como problemas grandes, en dificultades, en enfermedades. Pero muchas veces es porque desconocemos realmente lo que quiere decir la palabra salvación. Y el escritor de los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y tanto en Hebreos capítulo 2 como el verso 3 vemos y leemos la palabra salvación, como en Romanos capítulo 1 verso 16, donde el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando nosotros vamos al texto original, que está escrito, el Nuevo Testamento está escrito en griego, usted no lee la palabra salvación, sino que lee en el griego, se lee soter o sotería, que es una palabra compuesta, que en realidad esta palabra compuesta quiere decir soter y logos, que quiere decir palabra, y juntas quiere decir que es salvación por medio del discurso, por medio de la predicación. Eso es lo que quiere decir. Son dos temas, pero en sí la palabra salvación, si usted va, por favor, a la primera página del documento que le di, va a encontrar el inciso A, y en el inciso A dice salvación, aparece con letras más oscuras o enmarcadas, y lo quise poner así, de esa manera, para que nos diéramos cuenta. Y ahí aparece la palabra salvación, pero abajo de esa palabra salvación aparece otra palabra. ¿Qué es la otra palabra que aparece ahí? Soterología, que es la manera que se encuentra en el texto original. Y son dos palabras compuestas, que quiere decir soter, que en sí es la palabra salvar, y soterología es una palabra compuesta de dos verbos del griego que componen la palabra salvación o la acción de salvar. Y es importante, para empezar, que podamos comprender y que Dios nos revele lo que quiere decir la palabra salvación. Cuando usted va a un diccionario, en un diccionario usted va a encontrar la definición de la palabra salvación. Y en el diccionario va a encontrar que la palabra salvación encierra la idea básica de rescatar, de preservar de un peligro eminente, implica salud y también seguridad, y hay muchas definiciones. Pero leyendo de pronto, en lo personal, Dios lo que me mostraba, y me inclino más a que la palabra salvación en sí encierra 5 ideas, y es una manera de que podamos darnos cuenta de que esta salvación tan grande encierra 5 ideas. Y la primera de ellas es liberación. Cuando nosotros recibimos el mensaje del Señor, recibimos la palabra porque se nos predicó la palabra, ¿verdad que sí fue así? Al predicarse la palabra, nosotros creímos
en el Señor. Al creer en el Señor vino y alumbró nuestro corazón dentro. Y quiero llevarlo por ejemplos, aunque les dije que no me iba a detener en eso, pero quiero que me vaya comprendiendo. Quiero que por favor vaya al libro de los Hechos, capítulo 9. Leamos el verso 1 y el verso 2, para que nos demos cuenta de lo que es la salvación. Y en el verso 1 del libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a encontrar que la escritura dice: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Ya lo tiene? Libro de los Hechos, capítulo 9, verso número 1. Y dice: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Yo quiero que vaya conmigo a través de la escritura. Y cuando estamos hablando que la palabra salvación encierra la idea de liberar, quiero que mantenga esto en su corazón. El verso 1 del capítulo 9, ¿qué dice que Saulo llevaba en su corazón? Amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. Yo quiero que vaya analizando esto, porque en otras palabras, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, antes de venir al Señor, era una amenaza. ¿Para quién? Para el pueblo que había creído en Cristo. Y no era cualquier amenaza, tenía autoridad. Cuando él iba rumbo a Damasco, no iba solo, llevaba a hombres, llevaba a unos soldados con él que iban respaldando la autoridad que él llevaba, delegada de parte de los principales sacerdotes, y aún llevaba el respaldo de las autoridades civiles, para que si encontraba a alguien en el camino seguidor de Cristo, ¿qué es lo que le iba a hacer? Los iba a tomar preso. Pero su corazón había algo más que solamente tomarlo preso. Llevaba un coraje inmenso dentro de su corazón, al grado que deseaba la muerte. Y la palabra del Señor dice que él consintió en la muerte de Esteban. Cuando Esteban fue apedreado, fue sacado y fue apedreado, ahí estaba Saulo, y dio la autorización para que empezaran a arrojar las piedras y Esteban cayera apedreado y fuera muerto, para que se den cuenta de pronto la autoridad que llevaba y el respaldo que tenía de parte de los hombres. Y cuando él va rumbo a Damasco, lleva la autoridad. Pero hay algo hermoso, que la palabra del Señor dice que respiraba amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. ¿Qué dice el verso 2 del libro de los Hechos, capítulo número 1? ¿Qué dice el verso 2? ¿Cómo dice? Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de ese camino, los trajese presos. Se da cuenta que no era cualquier hombre. Saulo de Tarso llevaba autoridad. Y quiero que Dios nos vaya revelando por medio de su palabra lo maravilloso que es la salvación. Porque el verso 2 nos dice contra quién iba: hombres y mujeres que habían creído en Cristo. Quiero que por favor se dé una idea. Si va a Primera de Corintios, capítulo 12 y el verso número 13. Y en Primera de Corintios, capítulo 12 y verso número 13, vamos
a leer allí en Primera de Corintios capítulo 12, verso número 13, el verso 12 y el verso 13. El verso 12 dice que el cuerpo del Señor tiene muchos miembros y que muchos miembros forman un solo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 y verso número 13. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 13? ¿Cómo dice? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Para qué? Para formar ¿qué? Un solo cuerpo. Yo quiero que vaya manteniendo. ¿Qué quiere decir la palabra bautizar? Aquí estamos hablando que por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Quiere decir, la palabra bautizar quiere decir sumergir. Nosotros conocemos el bautismo en agua, que es el acto de sumergir a alguien dentro de las aguas. Pero aquí dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Quiere decir que en el Señor, el sacrificio, al derramarse el Señor sobre nosotros, Dios nos sumergió. ¿Dónde? En la presencia del Señor. Y como Él nos sumergió en la presencia del Señor, ahora, aunque somos muchos, todos formamos ¿qué? Un solo cuerpo. Ahora, acuérdese, Hechos capítulo 9, verso 1 dice: Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Verso 2, que va por el camino y se encuentra a hombres y mujeres por el camino, llevaba la consigna de tomarlos presos y llevarlos presos a Jerusalén. En otras palabras, el apóstol Pablo era una amenaza. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. ¿Qué pasa en el verso 3 del libro de los Hechos capítulo 9? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el verso 3 del libro de los Hechos capítulo 9? ¿Cómo dice? Vaya por favor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. A todo esto, ¿qué es lo que estamos buscando que el Señor nos revele en este día? El significado de la palabra salvación. Que podamos comprender qué es la palabra salvación. Y el verso 3 del libro de los Hechos capítulo 9 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oiga, qué precioso. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué dice el verso siguiente? ¿Qué pasó enseguida? Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, en su mente, ¿a quién iba persiguiendo? A los discípulos del Señor. De pronto viene ese resplandor de luz del cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hablando literalmente, iba siguiendo los seguidores de Jesús. Literalmente. Hablando terrenalmente, para él Jesús había muerto y era un hombre que nada más quedó en la tumba. ¿Sí me está comprendiendo? Él lo estaba viendo como un hombre más que había fracasado en su intento de pronto, y él iba siguiendo a aquellos que habían creído en aquel que había muerto, pero que para él no se había levantado.
Y cuando va rumbo a Damasco, le rodea ese resplandor del cielo. Yo en lo personal creo que vino la luz, vino y le rodeó, pero vino y se penetró dentro de su corazón. Porque la escritura dice que los que iban con él ciertamente oyeron la voz, pero no se veieron nada. No vieron ningún resplandor. ¿Por qué? Porque el Señor venía a tratar con aquel que llevaba amenazas, con aquel que iba dirigiendo todo aquello. ¿Pero por qué? Porque los hijos de él, los que ya había bautizado con su espíritu, estaban de pronto siendo librados de aquella amenaza que Saulo representaba para ellos. Y ahí se presentó el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahí estaba el Todopoderoso haciendo acto de presencia, liberando de la amenaza. ¿Sí me está comprendiendo? De la amenaza que llevaba de muerte contra los discípulos del Señor. Ahí los estaba a él liberando, los estaba librando de la muerte, que de pronto los estaba librando de la prisión. Y ellos allá de pronto en su lugar tan tranquilo, ni siquiera se preocupaban, porque ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, actuando, salvando a su pueblo. Bendito sea el nombre. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él merece la gloria y la honra. ¿Sí me está comprendiendo? Esto está precioso. Y la palabra salvación quiere decir o encierra la idea de que el Señor nos libra. Y lo vamos viendo a través de la palabra. ¿Saulo era una amenaza o no era una amenaza? ¿Y qué llevaba? Ya en su mente llevaba como a 20, 30 cristianos de pronto por ahí, llevaba pensando, iba viendo a quién iba identificando para tomarlo preso y llevarlo. Y si se ponía rebelde, quitarle hasta la vida, ¿por qué no? Pero como ya en el Señor, los que hemos creído en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene y mora dentro de nosotros. Ahora somos bautizados por un Espíritu. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora somos un cuerpo en el Señor. Y cuando el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Él no iba siguiendo eso que él estaba experimentando. Él iba siguiendo a los discípulos, pero como ahora estaban sumergidos en él, él era y es el que nos libra, el que nos salva a nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Ojalá que me esté comprendiendo. Cuando vaya al verso 15, ahí mismo del libro de los Hechos, capítulo 9, para que se dé una idea. De pronto ya vimos lo que había en el corazón de Saulo, pero veamos qué es lo que pensaban los discípulos del Señor de Saulo. El libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. La palabra del Señor nos dice, vaya al verso 13 por favor, o desde el verso 11. ¿Ya lo tiene? Mire, leamos el verso desde el verso 10 para que podamos tener un contexto mejor de la palabra del Señor y me pueda comprender lo que el Señor me hace que le ponga a través de las escrituras, para que nosotros podamos darnos una idea de lo que es la palabra salvación. El verso 10 dice: había entonces en Damasco, ¿a dónde iba Saulo de Tarso? ¿Iba a dónde? A Damasco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Verso 12: y ha visto en visión a un varón que llamado Ananías, que entra
y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo quiero que vaya viendo la seguridad del Señor. Cómo el Señor le está diciendo a Ananías: Ananías, levántate y vete a la calle derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y le está diciendo el Señor a Ananías, y prácticamente le dice: y te ha visto que entras, hasta sabe tu nombre, que entras y le pone las manos para que recobre la vista. Mire lo que Dios le está diciendo a Ananías: seguridad. Está hablando de la salvación, de la protección divina. ¿Sí me va comprendiendo? ¿Qué dice el verso 13? Verso 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Verso 14: he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Vea cómo está hablando Ananías con el Señor. A los que invocan tu nombre. ¿Quién se le apareció a Saulo? El Señor Jesús. He oído mucho acerca de este hombre y cómo les hace mal a los que invocan tu nombre. Pero hay una plática entre Dios y Ananías, entre Ananías y el Señor. ¿Qué dice el verso 15? ¿Cómo dice el verso 15? Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre. La palabra Jesús, ¿qué quiere decir la palabra Jesús? La palabra Jesús quiere decir salvación. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo quiero que se vaya dando cuenta, y quiso llevarlos a esta porción de la escritura para que podamos comprender lo que quiere decir la palabra salvación. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros temor de algo, de un problema, de una mala noticia que nos han dado? Y cuando sentimos temor, nos angustiamos, nos preocupamos. Y muchas veces, ¿sabe por qué nos preocupamos? Porque no se nos ha enseñado qué quiere decir la palabra salvación. Pero a medida que el Señor nos va mostrando qué es la salvación, así nos pueden decir que el mundo se va a caer encima y uno puede estar tan tranquilo, porque estamos en el refugio. Vaya al Salmo 62, por favor, y léame lo que dice el verso 1 y el verso 2, y vea la manera, el sentir que había en el corazón del salmista. Y en el Salmo 62 nos estamos gozando con la palabra del Señor, hermanos. Vaya al Salmo 62. ¿Qué dice el Salmo 62, verso 1 y verso 2? David le está diciendo al Señor, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 1? En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene ¿qué? Mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio.
¿Se recuerda con qué escritura empezamos? Hebreos capítulo 2 verso 1, que nos dice que no sea que resbalemos, que estemos atentos a las palabras que hemos oído, dichas por el Señor y después por lo que lo oyeron. Pero está hablando que cuidemos nuestra salvación. Y mire lo que dice el salmista, lo que dice David: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y luego el verso 3 dice: hasta cuando maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Fíjese bien lo que está hablando. Como que muchas veces podemos identificarnos con esto. ¿Cuántos hemos tenido problemas? Mira, hace unos años atrás estaba la alabanza y estaba predicando en Los Ángeles. Y antes de que me dieran el lugar, suena mi teléfono. Y cuando suena mi teléfono, normalmente casi no contesto, pero vi que era mi hijo. Y como era mi hijo, no me llaman a menos que tengan algo que decirme, o alguna preocupación o un problema. Y cuando contesto, lo primero que oigo es a mi hijo llorar. Era por diciembre y en Dallas, en ese tiempo las carreteras en veces se neva, pero llega el frío a cierta temperatura que las carreteras se congelan y se pone el black ice. Y de pronto me estaba llamando porque había tenido un accidente. El carro se había dado vuelta y había chocado con una ambulancia. Apenas empezaba a manejar. Ya te imaginarás cómo estaba de asustado mi hijo. Y yo estaba por empezar a predicar. Y cuando me empezó a decir mi hijo lo que estaba pasando, y por supuesto que me llamaba para preguntarme qué hacía, y llorando. Son de esos momentitos complicados para uno como padre, que se le va la sangre hasta los talones y empieza nuestra sangre a latir un poquito más fuerte, a preocuparse uno. No sé si me está comprendiendo. Y uno siente una angustia y también siente una impotencia, porque cómo quisiera estar a uno ahí, pero uno no puede hacer nada. Y ese día le dije: hijo, no te preocupes, hay una aseguranza. Todo está bien, le dije. No pasa nada. Llámale a tus hermanas que vengan contigo, llama a la grúa. Y les he enseñado a mis hijos de pronto a que tengan AAA, ese tipo de cosas, que si hay un problema se resuelva. Pero el punto aquí es que en ese momentito a ti se te vienen muchas cosas. ¿Qué dice el salmista? En lo que acabamos de leer, sentimos que hay veces que se desploma todo, que el mundo entero se viene en contra de nosotros. Pero el salmista dice: en Él está encallada mi alma. Como esos barcos grandes que viene una tormenta y los empieza a empujar, pero tiran de pronto el ancla y se encalla. Y así venga la tempestad y mueva el barco, no se va a mover porque está sujeta. Allá abajo está un ancla. Y decía el salmista: en Él está encallada mi alma, en Él está ahí. O sea, en otras palabras, si ahí está mi corazón, no va a pasar nada, porque tengo a un Dios grande, maravilloso, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Tengo a uno que es mi salvación. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece.
Ojalá que me vaya comprendiendo lo que es la salvación. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? Es algo hermoso, porque vamos a ir aprendiendo poco a poco qué es la palabra salvación. No es nada más, ya nos salvó el Señor, no, momentito. La palabra salvación es grande, por eso dice el escritor de los Hebreos: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aquí el problema es si nosotros nos descuidamos. Aquí el problema es que de pronto soltamos esa cadena de los barcos que se va y se ancla hasta allá y se encalla. Y mientras ahí esté, lo puede mover las turbulencias, pero no se mueve el barco de su lugar porque está sólido, está encallada el alma. Cuando leemos libro de los Hechos, capítulo 9, es algo hermoso, es algo precioso, porque en el libro de los Hechos, capítulo 9, haga de cuenta que Ananías, como el resto de los discípulos del Señor, tenían encallada, su alma estaba anclada en el Señor, y venía aquel búfalo que era Saulo de pronto con amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pero ellos estaban tan tranquilos. Así pudiera venir una amenaza, sabían en quién estaban confiando, y cuando estaban confiando en el Señor le sale al frente a Saulo de Tarso y le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? No perseguía al Señor Jesús, perseguía a los discípulos, pero como estaban en los discípulos en el Señor, venían contra el Señor, y ahí estaba la mano protectora del Señor, ahí estaba la liberación de Dios, ahí estaba la salvación contra los discípulos del Señor. No podían hacer nada porque el alma de los discípulos estaba encallada, su alma de ellos estaba refugiada en el poderoso de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el mismo que nosotros tenemos, el Dios poderoso, el Dios que salva, el Dios que extiende su mano para guardarnos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí me va comprendiendo qué es la salvación? Encierra la idea de liberación. Le dije que iba a empezar, pero regresemos por favor ahí al documento que les di, por favor. Yo le digo que el hablar de la salvación, lo que Dios me mostraba a mí, es la idea de liberación, la idea de seguridad, la idea de que el Señor preserva nuestra vida, preservación, la idea de sanidad y la idea de salud. Ahora, empecé de pronto hablando de lo que es la salvación desde el punto de vista de liberación. Y la palabra liberación quiere decir que es la operación de la gracia de Dios que libera. Está ahí en el número 1 que dice liberación, en el documento que les di, para que lea juntamente conmigo. ¿Lo tiene? Dice número 1, liberación, y ahí está el significado. Es la operación de la gracia de Dios que libera al ser humano de todos los lazos, cadenas e inclinaciones que los unían a la vieja naturaleza. Es, en un resumen, el apartarse de todo pecado. Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Efeso, les dice en Efesios 4:22: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre es el que nos hace tener temor. Ese viejo hombre es el que nos hace sentir inseguros.
Y la salvación es cuando el Señor nos libera y nos da de pronto dentro de nosotros, nos hace despojarnos del viejo hombre. Y cuando nos despojamos del viejo hombre, uno es liberado de todo aquello que de pronto nos tenía esclavos del pecado y de la maldad. Por eso, cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, y vemos cómo Saulo de Tarso venía con amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y venía con la autoridad, no era cualquier cosa. Era un hombre que le temía a la gente, le tenía. Y no venía solo, venía con gente. Pero los discípulos del Señor allá estaban en Damasco. Es más, ni siquiera se preocupaban, porque el Señor estaba con ellos. Y si de pronto Ananías se preocupó, es porque el Señor le dijo: viene ese Saulo de Tarso. Y rápido su mente, porque así son los pensamientos, rápido empezó. Los pensamientos son como esos caballos de carrera. En cuanto usted les da la pauta, salen despiadados. Y así son nuestros pensamientos, porque apenas si nos dicen algo, ya nosotros hicimos. Nos hablan nuestros hijos de que tuvo un accidente, ya hasta lo veo yo en la cama y tirado en un hospital. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando mi hijo me llamó, de pronto fue lo primero que pasó, y yo tenía que empezar a predicar. Y cuando estaba escuchando a mi hijo, lo primero se me vinieron muchas cosas. Dije: momentito, pues si no predico esto, que tengo un Dios poderoso, no predico un Dios de salvación. Y le dije: hijo, no te preocupes. ¿Te duele algo? No. ¿Estás bien? Sí. Lo demás son cosas materiales. No te preocupes. Llámale a tus hermanas que vengan por ti. Tú tranquilo, todo está bien. Y mi hijo se quedó tranquilo. Y yo pasé, pero pasé seguro de que Dios había sido el salvador de mi hijo. ¿Sí me estás comprendiendo? Porque no me estaba llamando un oficial, no me estaba llamando el doctor de un hospital. Era mi hijo que me estaba llamando. Y si era mi hijo, es porque el Dios al que nosotros servimos tiene promesas y las cumple, y Él guarda a todos los que están alrededor, porque es promesa del Señor: sé salvo tú y va a ser salvo toda tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea la gloria y a Él sea toda la alabanza. Y es cuando el Señor viene y nos libera. Quería de pronto el enemigo atormentarme en esos pensamientos. Viene el Señor: momentito, aquí tiene uno que saca pecho por mi hijo. Y subí a predicar, y fue el día que me gocé predicando, es como siempre. Porque tenemos a un Dios que es nuestro Salvador. Pero el hablar de la salvación implica esa idea de que el Señor nos libera. Pueden venir muchos pensamientos porque somos seres humanos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es correr ¿a dónde? Al Señor, meternos a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, es el discurso, es la palabra hablada. ¿Cuál palabra? Esta palabra, la que tiene poder para salvarnos, para cuidarnos. Batallamos, sí batallamos, porque somos seres humanos, y hay veces como que nos desconectamos. Somos el templo, somos la morada del Espíritu Santo,
Pero hay veces que las cosas que vivimos son un poquito complicadas y como que nos desconectamos en veces. Y cuando nos desconectamos es cuando sufrimos. Es cuando de pronto nos preocupamos. Pero si de pronto reaccionamos y corremos al refugio y decimos como el salmista decía: en el Señor está encallada mi alma. Y decimos como el salmista: el Señor es mi refugio, el Señor es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y corremos al Señor y empezamos a sentir que el Señor nos libra. Empezamos a sentir la seguridad de que estamos bien, porque tenemos a un Dios todopoderoso que ve por nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Con cuánta razón, dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, désela, porque Él merece la gloria y la honra. Con cuánta razón decía el salmista, ¿verdad? Cosas preciosas. No temeré. ¿Se está gozando con la palabra? Mire, otra de las cosas, cuando hablamos la palabra salvación, encierra la idea, o hablar de la palabra salvación es como que de pronto estamos hablando de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, de pronto la seguridad es la ausencia de peligro. Si usted va a un diccionario y busca la palabra seguridad, va a encontrar que es la ausencia de peligro. Ahí lo tiene. El número 2 es la ausencia de peligro. Y hablar de salvación es sentirnos seguros. ¿Sí me está comprendiendo? Volviendo al libro de los Hechos, Ananías se preocupó porque el Señor le dijo: levántate y ve a la calle derecha, porque ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso, y ha visto en visión que un hombre llamado Ananías, o sea tú, llega y ora por él y recobra la vista. Pero Señor, si he oído tantas cosas. Se preocupó, pero viene la palabra del Señor como diciendo: no te estoy preguntando si es él o no es él. Yo te estoy diciendo que vayas y ores por él, como diciendo: ya tengo las cosas bajo control. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor en Ananías? Le estaba dando ¿qué? Seguridad. Porque la palabra salvación implica seguridad. Le estaba diciendo el Señor: no te preocupes, ya no es una amenaza, es un corderito ahí. Está esperando que tú llegues. Fíjese qué tremendo. Está esperando que tú llegues y ores por él para que recobre la vista. ¿Qué le dio? Seguridad. Ya no era una amenaza, Saulo. Ya había una seguridad en Ananías. Cómo necesitamos del Señor. Porque hablar de salvación es buscar la presencia del Señor. Es dejar que el poder de Dios nos llene, nos sature, nos sumerja en su presencia, para cuando vengan los problemas, las necesidades, no corramos a ver dónde está. De pronto, mira, me hacen falta varios hermanos. Tengo varias familias que están infectadas del COVID. Y estoy hablando como unos 15, 16 hermanos. Y pudiéramos decir: vamos a suspender porque
de pronto lo que está pasando, pero sería dejarnos atemorizar por aquello que está sucediendo. No sé si me estás comprendiendo. La vida debe continuar como quiera que sea. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un Dios poderoso, estamos hablando de que tenemos a un Dios que nos da seguridad. Y hablar de la palabra salvación no es hablar. Por eso encontramos que el libro de Hebreos capítulo 2 y el verso 3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Yo les decía, subraya a mí, tan grande. ¿Por qué? Para que nos demos cuenta que la misma palabra del Señor nos dice la magnitud de lo que es la palabra salvación. Y no es cualquier palabra, es el actuar de Dios en nuestra vida en todo momento, desde que recibimos a Cristo y todos los días de nuestra vida. Ahí está el Señor buscando cómo guardarnos, cómo cuidarnos, cómo protegernos, porque Él es Dios. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo su corazón. Amén. Vaya por favor, désela con todo su corazón. Vaya por favor a Juan capítulo 10 y verso 28. Juan capítulo 10 verso 28. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 10 y el verso 28. Miren lo que dice la palabra del Señor. Yo les di un bosquejo más o menos para que se den una idea, lo puedan estudiar ustedes con calma, pero cuando yo presento el mensaje, no crea que me bacho mucho por el bosquejo. Y pude haberlo compartido ayer, pero mañana es diferente siempre. Ya tiene Juan capítulo 10 verso 28. ¿Qué dice? Y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Y qué más sigue diciendo? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto está hablando de pronto que las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. ¿Y cuántas ovejas del Señor habemos acá en este lugar? Si somos ovejas del Señor, dice el Señor, a ellos yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en el Señor estamos ¿qué? Seguros. Y eso es precisamente lo que quiere decir la salvación. Parte. El Señor, cuando estamos hablando de la palabra salvación, estamos como quien dice diciendo que el Señor nos libera de todos los problemas. Pero no solamente nos libera, sino que también nos hace sentir ¿qué? Seguros. Y como nos hace sentir seguro, quiere decir que haya ausencia de cualquier peligro, siempre y cuando nosotros estemos en el Señor. Por eso yo creo, hermanos, mucho en la necesidad que como pueblo de Dios necesitamos buscar la presencia del Señor, meternos ahí y sentir su poder en nosotros, sentir la presencia de Dios. Porque cuando sentimos la presencia de Dios, yo le decía a mi hermano Raulito hace ratito, porque tiene problemas con su salud, y le decía, hermanito, nada más créele al Señor, busca del Señor,
y Dios se va a encargar. Y le testificaba que fui a hacer una campaña en la Ciudad de México y les dé testimonio del poder de Dios, de cómo Dios había librado a mi hija de la misma muerte. Y ese día yo terminé de orar y venía un tremendo, sentía que mi cabeza me explotaba, lo que quería sacar de pronto terminar. Y oré por los hermanos, el altar se llenó de una manera tremenda. Quise bajar y cuando quise bajar sentí más todavía que mi cabeza me estallaba y me regresé y empecé a orar desde lo que era el púlpito, todo el stand que estaba allí, y empecé a orar nada más. Y estaba terminando, estaba cerrando porque los hermanos empezaban a regresar a sus asientos y el pastor desde una esquina del lugar donde estaba me hacía seña y me hacía hasta con la voz, no la escuchaba, pero se fue acercando hasta que me dijo, termine lo que empezó. Y yo le dije, pues ¿qué es lo que empecé? Yo no empecé nada. Dice, hay hermanos que están enfermos, termine lo que empezó. Ya pude entender que me dijo, ore por los enfermos. Y ya había regresado toda la congregación a sus asientos y le dije, hermanos, ¿habrá alguno que tenga algún problema de enfermedad, que esté enfermo? Pase al frente. Y toda la congregación pasó de nuevo. Y dije, Señor. Pero en México es diferente que en Estados Unidos. Ahorita están cambiando las cosas, pero en ese tiempo la gente no tiene para los doctores. Andan con remedios. Y yo vi que entró un hombre en muletas. Y cuando estaba orando vi que los ministros de la iglesia estaban orando por él. Vi a una mujer que llegó y la trajeron en silla de rueda. Y vi a los ministros orando también por ella. Y cuando invité a la congregación que pasara de nuevo, se llenó el altar. Nada más que esta vez le dije, por favor, manténgase de pie para que me den lugar de pasar entre ustedes. Y empecé a orar desde la parte derecha hacia mi izquierda y fui orando por cada uno de ellos. Y de pronto llegué donde estaba el hombre con muletas y estaba con las muletas sosteniéndose. Y le dije a aquel hombre, hermano, levanta tus manos. Y el hombre quiso levantar sus manos, pero como que sintió como que las muletas se le aflojaron y como que se le caían, y con sus antebrazos agarró las muletas. Le dije, hermanito, créele al Señor. Si sentiste levantar tus manos, levántalas. No va a pasar nada. En el Señor está seguro. Y lentamente fue levantando sus manos en lo alto. Y cuando iba levantando sus manos, las muletas cayeron al piso. Y de pronto fue lleno de la presencia del Señor y empezó a hablar en lenguas y algo empezó a mover porque empezó a brincar. Y es que el Dios que tenemos es un Dios poderoso, hacedor de maravilla. Él es nuestra salvación de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Allá quedaron las muletas. Y seguí orando. Y estaba una ancianita en silla de ruedas. Y apenas iba a poner mi mano sobre ella, que hasta me asustó, porque apenas iba a poner mi mano sobre ella cuando pegó el brinco de la silla. Algo pasó en ese lugar.
es que tenemos a un Dios de salvación. Y cuando estamos hablando de la palabra salvación, implica sanidad divina también. ¿Sí me estás comprendiendo? ¿Te acuerdas de aquella mujer de flujo de sangre que de pronto tenía muchos años? Había gastado toda su fortuna yendo a los doctores y no había podido ser sana. Y dijo, de pronto arrastrándose, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Una mujer con flujo de sangre no podía entrar dentro de la gente porque era inmunda. ¿Sí me estás comprendiendo? Pero ella no respetó la ley. Ahí estaba uno. ¿Qué es salvación? Hablar de salvación es hablar de sanidad, es hablar de salud, es hablar de estar seguros, es hablar de que el Señor nos libera, es hablar de preservación de todo lo que el Señor nos hace. Nada más que muchas veces no alcanzamos a comprender lo grande de la salvación. Si tenemos problemas, lo único que tenemos que hacer es acudir al Señor, meternos en la presencia del Señor. Cuando yo iba poniendo las manos sobre aquella ancianita que estaba en silla de ruedas, apenas iba poniendo, yo no sé qué sintió aquella mujer, pero pegó el brinco y empezó a brincar. Y mira, hace unos días, unos meses, cuando recién llegué, nuestra hermana Silvia llegó con unos tremendos dolores en sus pies. Apenas si podía caminar. Y algo pasó en su vida, porque cuando de pronto terminamos de orar, solamente empezaba a dar golpes en el pie. No sé si se recuerda alguno. Y empecé a decir, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Y pegaba el pie. Nosotros no sabíamos qué había pasado, por qué decía no lo creo. Pero decía no lo creo. Y no lo creía porque había llegado con un dolor, hermanito Raúl, que no podía caminar. Pero se metió a la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor hablamos de salvación. Y hablar de salvación es hablar de sanidad divina en el cuerpo del hombre y de la mujer. No importa qué tan grande sea el problema, hay salvación para nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Después nos dijo, hermano, yo llegué con dolor, y cuando golpeaba es porque no sentía nada en sus piernas. Y es tan importante meternos a la presencia del Señor, porque pasan cosas maravillosas. Si me está comprendiendo, se da una idea de lo que es la palabra salvación. Esto es grande, hermano, lo que recibimos. Y no es en el pasado, es en el presente y es en el futuro. El Dios que tenemos es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a seguir siendo el mismo de mañana. Si mañana hay problema, ahí va a estar la mano poderosa del Dios grande y maravilloso que tenemos. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Póngase de pie.